Le comentaba yo a Lili que yo esperaba terminar esta semana, pero no creo que terminemos reparación esta semana. Espero que la próxima semana ya terminemos para ya comenzar con transcripción, que es un poco más largo. Pero bueno, porque ¿qué creen? Que tengo otro curso, pero ese dura más días, no sé cómo le voy a hacer. Lo malo es que lo ponen a la hora de mi clase. Creo que voy a hacer lo mismo. O me salgo o a ver qué hago. O no entro. Entonces vamos a ver. Estábamos en la reparación, platicábamos acerca del mecanismo de reparación. ¿Sí ven mi presentación? Sí, se ve. Sí, estamos hablando de los mecanismos de reparación por recombinación para la doble hebra de ADN. Habíamos platicado un poco acerca de la recombinación, la recombinación para este tipo de rupturas o de roturas de la doble hebra de DNA y que habían dos mecanismos de reparación, el de recombinación de extremos no homólogos y el de recombinación homóloga. Estábamos en la recombinación homóloga, habíamos visto que este mecanismo de reparación o de tolerancia de alta fidelidad repara daños en DNA de doble hebra. Y estábamos platicando un poco acerca de RAD51 que habíamos mencionado antes de que acabara la última clase en la que nos vimos, que creo que fue la semana pasada, que hay un homólogo a la proteína REC. Espérenme que aquí. Ay, espérenme porque todavía están entrando a clase y no los veo. Ajá. Hay un homólogo a la proteína REC que ya vamos a verlo permítanme, vamos a verlo en respuesta SOS, que yo creo que ya leyeron un poco acerca de eso. Antes de que se me olvide, ¿alguien ya leyó un poco de respuesta SOS? Si ven, ahí emplean un término interesante que se llama operón. Nada más busquen el concepto, no se estresen tanto en ver cómo funciona el mecanismo de regulación del operón, porque ese es tema de la siguiente unidad. Entonces, ya en la siguiente unidad vamos a ver el modelo del operón, que es un modelo de regulación de la expresión genética en células procariotas. Lo vamos a ver dos modelos así ya un poco más profundamente. Entonces, nada más, si encuentran el concepto del el término operón, que seguramente lo leyeron cuando estuvieron leyendo respuesta SOS, porque es el modelo de regulación del circuito de los genes que se van a expresar para este mecanismo de regulación. Nada más, si gustan buscar el concepto y ya, no se cansen tanto en ver toda la regulación, porque ese ya será un tema de la próxima unidad, que sería ya la regulación de la expresión genética en células procariotas. Entonces, nada más eso, porque ya sé que ustedes, como si ustedes sí estudian, se van a detener mucho en ver el operón. No es necesario en esta unidad revisar el operón, lo veremos en la siguiente unidad. Entonces, bueno, RAD51 habíamos visto que es un homólogo de REGA, que ya vamos a verlo más adelante. Se une a DNA monocatenario o bicatenario, recordando que nos estamos refiriendo a DNA de una cadena o DNA de doble cadena. Dijimos que es responsable de reconocer o del reconocimiento de la homología. Hay que recordar que estamos hablando que en este mecanismo de reparación se tienen que encontrar secuencias homólogas, o sea, que tengan un orden de pares de bases bastante similar. Y luego también va a participar en el intercambio de hebras entre parejas de DNA homólogas para formar una molécula conjunta entre una rotura de ADN procesada y la plantilla de reparación, algo así como para formar estas estructuras que ya alguno de sus compañeros mencionó la semana pasada, conocida como estructura de Holiday, en el cual hay una migración de la hebra homóloga para que pueda formar o pasar a ser
a parte de la cadena que hace que perdió información, ¿no? Forma parte de un complejo que va a participar entre muchas otras proteínas BRCA2, que ya habíamos visto que es una proteína supresora tumoral y que es muy importante para fines de reparación, de la reparación de la que estamos hablando, ¿no? La homóloga, ¿no? Entonces también es importante en el caso de la reparación de DNA mitocondrial dañado. También habíamos visto a RPA, que creo que hasta ahí nos quedamos. Es una proteína de replicación, la principal en eucariotas que reconoce DNA monocatenario. Entonces participa en varios mecanismos, entre ellos la replicación, y ahora que estamos platicando un poco acerca de reparación por recombinación homóloga, pues también participa en este mecanismo de reparación, sin olvidar que participa en reparación por escisión de nucleótidos, en reparación por escisión de base, en reparación por apareamientos incorrectos y en roturas o rupturas de la doble hebra de DNA, que es el tema que nos compete en este momento. Entonces participa en este mecanismo de reparación también. Y nos quedamos aquí y vamos a platicar un poco de ATM y ATR. ATM, que es una proteína que quiere decir ATM, ataxia telangiectasia mutada, y ATR, que es ataxia telangiectasia mutada, relacionada a RAT3. Ambas son quinasas. ¿Alguien recuerda qué es una quinasa? ¿Sí recuerdan? ¿Alguien recuerda qué es una quinasa, por favor? Sí, Alfredo, por favor. Añade un grupo fosfato a cierta molécula, doctora, son enzimas. Son enzimas que añaden grupos fosfatos, o sea, el término sería, Alfredo, Fosforilan. fosforilar. Fosforilan. Fosforilar, sí, fosforilan. Transfieren grupos fosfato a determinados sustratos, y ahorita vamos a ver, en este caso de estas proteínas de las que estamos platicando, a qué sustratos fosforilan y cuál es su relación en cuanto a la regulación del ciclo celular, porque si ven, estas proteínas están estrechamente relacionadas con el control del ciclo celular, ¿no? Estas proteínas en un momento determinado pueden participar conduciendo a detener o a permitir la progresión del ciclo celular, ¿no? Son altamente conservadas desde levaduras hasta humanos, o sea, que en todas las células eucariotas van a encontrar a estas proteínas y forman complejos con proteínas implicadas en la reparación del ADN, como MLH1, H2, H6, y también participan en este proceso que se conoce como remodelación de cromatina, que sería que se conoce, que forma complejos con SWI y NSF, y este término de remodelación de cromatina pues resulta también interesante para fines de regulación de la expresión génica, que también vamos a verlo en el siguiente tema. El siguiente tema sería la transcripción, y la transcripción son los procesos de expresión de la información genética, y hay que ver que estos procesos de expresión están regulados, y uno de las formas de regular la expresión génica sería qué tan compactado o qué tan poco compactada está la información genética, y haciendo entonces poco o más accesible ciertas regiones de DNA a las maquinarias de transcripción, ¿no? Entonces vamos a ver que también está relacionado con estos procesos de remodelación de cromatina, y que van a en un momento determinado permitir o no el acceso a ciertas secuencias génicas. Entonces ATM lo que hace es fosforilar AMDM2. MDM2 es una ubiquitin ligasa, es una proteína que fusiona como ubiquitina. En bioquímica seguramente vieron a la ubiquitina. ¿Alguien recuerda cuál es la función de la ubiquitina? Aquí está, pero lo voy a cambiar de posición para que no lo lean. Sí, Janet. Pues esta va a marcar a proteínas que se encuentren dañadas y a partir del proceso de ubiquitina proteosoma para que sean eliminadas. O sea que su función es conducir a la degradación de proteínas, ¿no? Mediante el marcaje. Son proteínas que funcionan como un marcador
Y en este caso, a la MDM2 de la que estamos platicando, marca a P53. Janet mencionó que cuando hablamos de ubiquitina, hablamos de tal vez de proteínas dañadas, pero vamos a ver que no necesariamente. La regulación de la función de P53 viene determinada por esta proteína MDM2. MDM2 es el marcaje personal de P53. Está unida a P53 y en un momento determinado va a conducir a la degradación de P53 del núcleo de la célula y una vez que P53 no está presente en el núcleo de la célula, pues se van a dar señales positivas de proliferación. Entonces, ATM y ATR activan y acumulan P53, lo que va a dar como resultado la activación de P21 y luego este P21 va a inhibir a un complejo que se conoce como CDK, CDK2 y ciclina E, que van a detener el ciclo, para que nos veamos para que entendamos más claramente. P53 entonces es un gen, es una proteína, obviamente que depende de un gen, y cuando hablamos del gen que codifica para P53, entonces diríamos que es un gen supresor tumoral. Si hablamos de la proteína, es decir, del producto de la expresión de este gen, diríamos que es una proteína supresora tumoral. Y aquí ya estamos hablando de la proteína, es una proteína que va a funcionar como una proteína supresora tumoral. Esta proteína supresora tumoral está presente en el núcleo, este P53 está en el núcleo, pero siempre está unido a MDM2 y ahorita, como Janet les acaba de comentar, esta es una ubiquitin ligasa. La ubiquitina, entonces, al unirse a la proteína, a una proteína, va a conducir a la degradación de esta proteína. La actividad de P53 en la célula va a depender del aumento de los niveles de expresión de esta proteína en el núcleo. Si hay mayor cantidad de P53 en el núcleo sin su marcaje personal, o sea, al quitarle a MDM2 a P53, lo que va a pasar es que va a aumentar los niveles de P53 en el núcleo de la célula, y P53 tiene muchas funciones, es una proteína muy interesante. P53, como verán, aquí está pegado al DNA, ¿no? Así es una forma muy bonita de ver al DNA. Así dos buclecitos ahí, haciéndonos pensar en la doble hélice de DNA. P53 tiene esta capacidad de unirse al DNA para determinar o para detectar daños en el DNA. Entonces, puede unirse al DNA y funcionar haciendo esto, detectando daños para conducir a reparación. Pero si ven, aquí hay otros términos interesantes. Aquí dice TBP y TF2D y dice activación transcripcional. Perdón. P53 también puede actuar como un factor de transcripción. Vamos a ver cuando veamos el término de transcripción que P53 puede conducir a la expresión de su propio gen para que aumenten los niveles de P53, es decir, en respuesta al estrés, o sea, cuando aumenta el estrés o conducido por el daño en la doble hebra de DNA, lo que va a pasar es que esta ATM y ATR, que son, ya dijimos, que son quinasas, van a fosforilar a MDM2 para liberar a P53 y entonces P53 pueda conducir a las actividades para las cuales está programado. Uno sería detectar, unirse al DNA y detectar daños en el DNA para conducir a la activación de maquinarias de reparación, conducir a la expresión de ciertos genes que están, entre ellos P53, y también en un momento dado conducir a la apoptosis si es que esto fuera necesario, ¿no? Entonces, la vía de señalización de la respuesta al daño de ADN, ya vimos que está orquestada específicamente por estas dos proteínas ATM y ATR, que van a regular la respuesta de daño, como
conduciendo al aumento de niveles de P53 en el núcleo de la célula para poder detener el ciclo celular, ¿no? Además, otra cosa que acababa yo de mencionar aquí, P53 ya les dije que puede en un momento conducir al aumento de la expresión de su propio gen, aumento de P53, pero también puede conducir a la expresión de P21. P21 es un supresor tumoral. P21, además, en el caso de la proliferación, en el caso del ciclo celular, va a funcionar como un inhibidor de los complejos CDK2 ciclina E. En el ciclo celular, para que el ciclo celular progrese de una etapa a otra, yo les había comentado que existían checkpoints, ¿no? Estos puntos de regulación que van a dar como resultado la progresión del ciclo celular. Ya habíamos visto que en el caso de la fase S del ciclo celular, a lo mejor estoy siempre siendo redundante, pero sí nos tiene que quedar claro que antes de pasar de la etapa de G1 a S, la célula tiene que cumplir con requisitos, se va a copiar la información genética, ya habíamos visto que también se tiene que asegurar que solamente se copie cada cromosoma una sola vez para asegurarse que la información sea la correcta. Y si ven, ya se superó este paso porque ya vimos replicación y ya vimos que después de la replicación, pues a lo mejor podría venir a activarse el mecanismo de reparación por apareamientos incorrectos para detectar, para poder hacer una reparación solamente sobre la hebra recién sintetizada previo a la metilación de la hebra recién sintetizada, pero en este punto, antes de pasar acá, habría que también hacer o conducir a ciertos procesos de reparación, ¿no? Y para poder conducir a la reparación, pues estamos de acuerdo en que se tendrían que emitir señales de paro o un proceso de señalización para detener la progresión del ciclo celular. Y el ciclo celular está regulado de manera positiva por estos complejos CDK-ciclina. CDK significa cinasa dependiente de ciclina, y la ciclina es una proteína que se expresa solo en el ciclo celular, y obviamente que cada tipo de ciclina se expresará en determinada etapa de la progresión del ciclo celular. P53 puede conducir a la progresión del ciclo celular o a la detención del ciclo celular en este caso, conduciendo a la expresión de otras proteínas. A eso me refería en el caso de que P53 funciona como un factor de transcripción. Para que haya la expresión de genes y se requieren de factores de transcripción que van a reconocer van a reconocer en el genoma las secuencias del gen, y van a reconocer específicamente lo que se conoce como promotor, y en el promotor pues habrá estas secuencias que van a ser reconocidas y que en un momento determinado van a permitir la unión de estos complejos proteicos para que pueda haber la síntesis de una proteína. Aunque se escuche curioso, para que haya la expresión o la síntesis de proteínas, debe de haber ciertas proteínas, y estas proteínas van a ser factores de transcripción, ¿no? Y en el caso de la regulación, para que pueda progresar el ciclo celular de una etapa a otra, se requieren también proteínas, y estas proteínas van a ser las cinasas dependientes de ciclinas, y las ciclinas que cuando se unen y forman un complejo activo, también van a tener actividad de quinasa. Esta cinasa dependiente de ciclina se vuelve activa cuando tiene unida una ciclina y va a fosforilar determinados sustratos. Estos sustratos van a dar como resultado señales positivas que van a permitir que el ciclo celular progrese de una etapa a otra. Es por eso tan importante la regulación del ciclo celular, porque en un momento determinado, si hay un DNA dañado, se debiera de detener el ciclo celular. Si antes de entrar al ciclo, a la fase del ciclo celular, hay un daño
se deben de emitir o dar señales para detener la progresión del ciclo celular en este punto. Pero puede ser que tal vez durante la replicación, ya vimos que en el caso de la ruptura de la doble hebra de DNA o en el caso de que haya ciertos mutágenos que conduzcan a que la horquilla de replicación se detenga y no progrese de manera adecuada, el ciclo celular se tendría que detener en este punto para poder conducir a reparación o para poder conducir a la muerte celular si es que fuera el caso necesario. Entonces, esto de la replicación y este proceso de los mecanismos de reparación, pues como verán, están estrechamente relacionados con la carcinogénesis. Si estos mecanismos de reparación no actúan de manera adecuada o estos mecanismos de regulación no actúan de manera adecuada y los daños se conservan y el ciclo celular progresa, pues se llegará a la etapa final de la mitosis y se tendrán dos células con determinados daños que van a irse acumulando y que van a dar como resultado células con información genética dañada y que en un momento dado puedan conducir al desarrollo de cáncer, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, entonces ATR va a ser responsable de conducir al aumento de los niveles de expresión de P53 en el ciclo en el núcleo celular, y este P53 pues entonces tendrá diversas funciones que en un momento determinado pueden o conducir a detener la progresión del ciclo celular o conducir a la muerte celular programada, conocida entonces como apoptosis. Entonces, ATM también es importante porque organiza los puntos de control del ciclo celular mediante la fosforilación de la quinasa CHK2 y la transición de G2 a M y P53, como acababa yo de mencionar en el caso de los complejos de ciclina, de G1 a S, ¿no? Entonces, la función de punto de control de ATM es muy importante para este proceso que se conoce como supresión de tumores, ¿no? Entonces, sí hay una fuerte evidencia de que cuando se presentan mutaciones en ATM y P53, pues hay el desarrollo de cánceres humanos, ¿no? Entonces, ya vimos cuál es la relación entre estas dos proteínas y cómo en un momento determinado pueden detener la progresión celular de acá a acá o de acá a acá, ¿no? Entonces, puede ser que previo al proceso de copiado se detecten daños mediante P53, se expresa en este punto P21. Este P21 va a inhibir la actividad de los complejos CDK ciclina y detienen el ciclo celular en este punto. Y en este caso, CHK2 va a ser fosforilada por ATM y pueden detener el ciclo celular en este punto, mediado por ATM, ¿no? Ataxia telangiectasia mutada. Entonces, esto no es tan simple, pero obviamente participarán otras proteínas y es un proceso de señalización algo complejo, pero es importante mencionarlo para que nos quede claro cuál es la importancia de esta maquinaria de reparación y por qué en un momento determinado, cuando esta maquinaria de reparación no funciona de manera correcta, pues entonces se desarrolla, se puede desarrollar cáncer, ¿no? Vuelvo a repetir, no es en un solo ciclo que si hay un daño y se copia y ya a una persona pues ya desarrolló cáncer, no va a haber una colección de alteraciones en las secuencias génicas, y obviamente también sería importante reconocer si hay un ambiente adecuado para que esto surja, ¿no? Entonces, ATR pues es importante para el proceso de proliferación y también el proceso de replicación normal. Para que ATR se pueda activar, pues se requiere el DNA de hebra simple o DNA de una sola hebra. Y este DNA de una sola hebra, para que ATR pueda ser activado, pues tiene que estar unido a RPA, que ya habíamos mencionado
al comienzo de la clase la función de RPA, ¿no? Hay que recordar que RPA es una proteína de unión a cadena sencilla y que es de eucariotas, ¿no? Entonces, para que este ATR se pueda activar de manera correcta, pues va a requerir de proteínas RAP, que también ya habíamos mencionado acerca de ellas, y obviamente acabo de decir que también requiere de RPA, ¿no? ATR, entonces, al estar activado, va a tener actividad de quinasa, y esta actividad de quinasa va a ser específicamente posterior a la replicación, ¿no? Esta ATR también participa en el control del ciclo celular, vuelvo a repetir, de G2AM y fosforila inactiva, fosfatasa CDC25, y va a prevenir, va a mantener entonces la estabilidad y de la estructura genómica, ¿no? ATR entonces es una quinasa que va a participar en este punto de control del ciclo celular, ¿no? Entonces, si ven, ATM y ATR, entonces son proteínas muy importantes en el control de la progresión del ciclo celular. En el caso de ATM, de G1AS, y en el caso de ATM y ATR, de G2AM. Como teniendo o gracias a su actividad de quinasa, van a fosforilar, recuerden, el marcador de ubiquitin ligasa de P53, conocido como MDM2, y van a dejar libre a P53 para que P53 pueda llevar a cabo las funciones para las cuales está programada. Recuerden que P53 se conoce como el guardián del genoma. P53 entonces va a tener actividad como factor de transcripción. En un momento determinado va a conducir a la expresión de otras proteínas que van a dar como resultado la inhibición de los complejos CDK-ciclina, que estos complejos CDK-ciclina funcionan como señales positivas de proliferación. Háganse de cuenta que el ciclo celular está regulado como si fuera un coche, ¿no? Frenos y aceleradores. Los frenos serían estos, ¿no? Los supresores tumorales, ¿no? Que sería P53, P21, y los aceleradores entonces serían los complejos CDK-ciclina. O sea, los complejos CDK-ciclina van a dar señales positivas de proliferación, y los supresores tumorales van a ser los frenos, van a decir en qué momento el ciclo celular se tiene que detener. Hay que tener en cuenta entonces que si en un momento determinado en una célula los supresores tumorales pierden la función, porque cuando un gen o los genes que codifican para genes supresores tumorales mutan, tienen la característica de perder la función, y al perder la función, pues ya no pueden detener la progresión del ciclo celular, ¿no? Y en el caso de los genes que codifican para estas proteínas que van a dar señales positivas de proliferación, estas cuando mutan, en vez de perder la función, ganan. Y si tienen ganancia de función y su trabajo es acelerar o conducir a la progresión del ciclo celular, en un momento determinado es como si se quedaran con el coche, con el acelerador pegado. Espero que a nadie nunca le haya pasado eso, pero imaginen los que saben manejar o los que manejan, ¿qué pasaría si cuando van manejando su acelerador se queda pegado? ¿Ya se fueron? ¿Ya se durmieron? No, aquí estamos, doctora. ¿Qué pasa? ¿Eh? Pues Seguiría avanzando, ¿no? Seguiría progresando. O sea, si vieron, ya vieron a dónde tenemos los frenos, de acá a acá, y luego de acá a acá, ¿no? Si en un momento determinado de acá a acá se tiene que detener, pero el freno no sirve porque perdió función, o los aceleradores están hiperactivados y entonces continúa recibiendo el estímulo de progresión, va a progresar, y si de acá a acá igual ocurre, pues el ciclo celular se va a continuar y se va a culminar con todos los daños que ya vimos que una célula puede contener. Ya son las 11. Mañana nos vemos, por favor. Ahora sí llego temprano, lo prometo. sí, doctora, Y ya cuídese vemos mucho. Gracias. y ya Doctora, vemos no se preocupe.
Hasta mañana, doctora. Hasta Hasta mañana, aquí, doctora. Lucía, ¿sí Excelente nos charla, estamos cuídese. entendiendo? Sí, Sí, todo doctora.